Entonces vamos a comenzar. Nosotros, introducirnos en la materia, lo primero que Roberto hizo fue hacer un relevamiento a nivel general de cómo está nuestra situación como ingenieros químicos en el país, con una fuerte presencia en lo que es petróleo en el sur, con lo que son polos industriales bastante bien organizados. Bahía Blanca, Río Tercero son ejemplos con integraciones y demás. Y todos estos procesos industriales, procesos químicos, siempre tienen atrás un ingeniero químico que va a estar comandando alguna de todas estas unidades de proceso. Y para leer esta realidad, nosotros la comunicamos a través de los diagramas de flujo. Ahí hemos visto desde el diagrama simple de entrada y salida, que es para un folleto, para algo más de orden público, hacia el diagrama de flujo bien completo, en el que se pueden anexar el diagrama de instrumentación y de servicios auxiliares y queda bien completito. De esta forma, nosotros vimos que para integración 3, ustedes van a poder hacer un balance de masa y energía, que es el que necesita el diagrama de flujo para completarlo. Entonces, les había comentado que nos faltan varios conceptos de termodinámica para lo que es el intercambio de calor y cambios de la presión con compresores y expansores, así que eso quedaría para tercer año. Para segundo, nosotros vamos a tener diagrama de bloques, que es con el que vamos a resolver los balances de masa de las guías prácticas, donde tenemos 4 grandes bloques. Mezclador simplemente reúne distintos caudales y va a salir un flujo con concentraciones homogéneas, pero no hay reacción. Esto se lo marco porque en varios trabajitos sucedió este error conceptual. Si se produce reacción, o sea, se me genera un nuevo compuesto independiente, yo había entrado con agua y dióxido de azufre, y se me genera un nuevo compuesto independiente, que es el ácido sulfúrico, entonces estoy hablando de que se produjo una reacción y por ende automáticamente ese bloque pasa de mezclador a reactor, que lo vamos a ver en la próxima clase de práctica. Y también tenemos separadores y divisores. Generalmente, después de una separación o después de una reacción, tengo materia prima que no ha reaccionado o subproductos generados que necesito separar, y parte de ellos después los reciclo al inicio del proceso de manera tal de volver a retrabajarlo. Entonces hoy, siguiendo con los diagramas de bloques, ya vimos mezcladores en la primera clase, hoy vamos a ver reciclos y bypass, basándonos en el ejercicio número 4 de la guía. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Dice que yo tengo un proceso en el cual uso un solvente, DMF. Este solvente se usa muchas veces también como catalizador de reactores tipo homogéneos, o sea, no es un catalizador como lo que nosotros por ahí podemos conocer, que se incorpora como polvo en suspensión, un catalizador sólido, sino que en este caso es un catalizador líquido, es un solvente, miscible en agua, y que una vez que sucede una determinada reacción, parte de este DMF se evapora y se va a la parte de la cabeza del reactor, a donde está el espacio de los gases. Y esos gases generalmente uno los purga, los saca del sistema. Hay una reglamentación ambiental en Argentina que prohíbe una concentración elevada de DMF a la salida de la chimenea, básicamente porque este fluente gaseoso, si yo lo vuelco a la atmósfera sin tratamiento, puede generar daños a la salud. Entonces, nos piden purificar este DMF y de esa forma no solamente impacto el medio ambiente, sino que también recupero el solvente y lo puedo usar para otro lote, o si es un proceso continuo, volver a recircular para inyectarlo. Entonces, si ustedes ven,
acá les presento un poco de la realidad, como para que empiecen a tomar tacto con estos equipos, que nosotros los vemos como si fueran pequeños bloques, y pueden ser desde este equipo que veo acá a la derecha, que más o menos tendrá unos 2,5 metros, a estos equipos con una industria mucho más de escala. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, tenemos un gas de desperdicio que va a salir, por ejemplo, de esta unidad de proceso y contiene 55% de este solvente que nosotros queremos recuperar. Entonces los vamos a pasar por un separador. Este particularmente es una torre absorbedora, o podría ser también una torre de lavado, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Tiene algunos parámetros de equipo que se los puede ir incorporando en las fórmulas balanceadas. Ahora pasamos de esa realidad al sistema esquematizado. Ustedes pueden ver, acá tengo el gas que quiero tratar, lo incorporo dentro de esta torre. Este caso particular esquematizado, estoy usando agua de lavado. Nosotros en el ejercicio no mencionamos agua, así que descarten esto. El agua ingresa, lava el DMF, yo recupero DMF a través de esta válvula, y el gas ya tratado, que necesita salir a la atmósfera con un 10% solamente de DMF, lo puedo volcar a través de la chimenea. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sabe suceder en muchas oportunidades? Que la capacidad de lavado no es la suficiente como para pasar de 55 a 10%. O necesito mucho caudal en la resina, o necesito un equipo muy grande. Se puede llegar a tener limitaciones. Una de las opciones que saben hacer algunos ingenieros es, en vez de tener que tratar una corriente bastante cargada al 55%, que es lo que estoy señalando con el mouse, yo lo que hago es, en un primer momento, hasta que esto arranque y se pone en régimen, me coloco en esta situación, entra a 55 y vamos a suponer que sale del equipo con un 40%. El 40% lo vuelvo a recircular, entonces se me mezcla el de 55 que sigue entrando con uno de 40, me va a bajar la concentración porque estoy en una mezcla, entonces la mezcla de acuerdo a los caudales y demás se me puede ir a un 50%, vuelvo a tratarlo, de acá va a salir a un 30%, se me vuelve a juntar con el de 55 y de esta forma lo que hago es ir disminuyendo la carga que tiene de DMF este gas y hacer de esa forma que el equipo tenga mucho más capacidad para remover el DMF. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con una recirculación. De forma tal que a partir de este punto, una vez que ya está en estado de régimen, en estado estacionario, yo voy a tener a la salida un DMF al 10% que se va a mezclar con el DMF a tratar, que es del 55%. ¿Sí? Ya van escuchando que dije muchas veces la palabra mezclador. Como se muestra acá en esta imagen, sucedió que para el trabajo práctico estaban muchos nerviosos porque no encontraban información de calidad para poder plantear un mezclador. Si ustedes se fijan aquí, el mezclador en este caso no es más ni menos que una unión de dos corrientes que la pueden articular con esta válvula. ¿Sí? Entonces acá les marco, lo que tenemos es un reciclo. Y si bien yo lo he descartado como para hacerlo más simple, se podría incorporar que el agua del lavado, acá sucede lo mismo, el DMF queda atrapado porque es soluble en agua, cae hacia el fondo de la torre y yo de aquí bombeo, parte de esa agua la vuelvo a inyectar
y parte la llevaré a un segundo tratamiento, como tal vez con una evaporación, poder separar el DMF para usarlo en el reactor y el agua para los servicios auxiliares. Empezamos a ver que es una muy buena herramienta el reciclo para el caso principal, bueno, de las capacidades de la industria. Entonces, lo primero, ya habíamos tenido las imágenes reales, el sistema esquematizado y ahora el diagrama de bloques de integración. Lo primero que tengo que fijarme cuáles son los compuestos independientes. ¿Cuál les parece que pueden ser a ustedes? De acuerdo a lo que dice el ejercicio. El gas de desperdicio o gas a tratar sería el nombre de la corriente, la que ingresa. Pero ese gas es como el nombre coloquial. Dentro del mismo voy a tener el compuesto independiente 1, DMF, y el compuesto independiente 2, aire. O sea, dentro de F1, gas a tratar o gas de desperdicio, el 55% va a ser DMF, el resto aire. Eso para que vayan practicando, no es lo mismo el nombre coloquial de la corriente que los compuestos independientes, que los tabulo en la siguiente tabla. Entonces lo planteo de esta forma. Ustedes ya en la guía de trabajo práctico lo tenían plasmado, el diagrama de bloques. Y esto préstenle mucha atención porque la estructura que le estoy presentando aquí corresponde con el primer parcial. Siempre tomamos un ejercicio de esta estructura con equipos múltiples y un reactor. Entonces, ingresa la corriente a tratar, F1, con sus composiciones. Lo incorporo adentro de la unidad de purificación, este separador, y luego, una vez tratada la corriente, parte de la misma la recirculo para mezclarla con F1. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este punto, igual yo tendría primero un mezclador, gas a tratar con reciclo. Me queda un flujo al que el ejercicio lo llama como alimentación combinada. ¿Sí? F2 vendría a ser la alimentación combinada que ingresa a la unidad. De acá separo DMF y esta F4 va a tener la concentración del 10%, que es lo que me piden legalmente, y simplemente acá divido, no separo. Acuérdense de divisor, bien de la primaria. Tengo 10 unidades de algo, 4 van por un lado, 6 para el otro. Esa es la división. No hay cambio, no hay transferencia de masa. ¿Qué significa eso? Que las concentraciones son exactamente iguales. Lo único que yo hago es dividir cierta cantidad de caudal. Lo reciclo, el otro caudal lo purgo, lo elimino a través de la chimenea. Y acá me da otro dato. Me dice que este separador, este bloque separador, me va a eliminar 2/3 partes del DMF presente en la alimentación combinada. Entonces, no estamos hablando de la alimentación principal, F1, sino estamos hablando de la alimentación combinada o mezcla entre el gas a tratar y el reciclo. ¿Por qué les remarco esto? Porque aquí lo que tengo es un parámetro de equipo, una restricción de equipo. F3, mi solvente a recuperar va a ser 2/3 partes del DMF que ingrese aquí. Eso es lo que me está diciendo esa oración. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, alfa, beta. Parámetros de equipo lo vamos a colocar con letras griegas.
Y me está preguntando la fracción de recirculación. Como les decía antes, el divisor lo único que hace es tomar de este caudal, parte lo reciclo, parte lo purgo. O si esta es una corriente de interés, puede ser el producto que después haré la purificación y luego la venta. O sea, esta F6 también puede ser una corriente de interés. En este caso, nuestra corriente de interés es F3. Entonces, ¿qué es la fracción de reciclo? La relación, la razón, estamos hablando de una división, entre el caudal que estoy recirculando frente al caudal total, F4. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué casos usamos la recirculación? Nosotros vamos a tener reciclos, como les decía, para materia prima que no reaccionó, para subproductos. También, en el caso de la producción de hidrógeno, es un ejemplo, utilizan un catalizador a los que los sitios de catalización, o sea, los sitios donde las moléculas se dividen, se activan mucho mejor si antes del reactor yo lo alimento, lo purgo si se quiere, con hidrógeno. Entonces, del hidrógeno que voy a vender, parte lo vuelvo y lo ingreso al reactor. Entonces el catalizador queda bien activo y cuando entra la materia prima se termina de generar todo el hidrógeno, el caudal necesario. El reciclo es muy utilizado. Material prima que tampoco reaccionó, me desperdicio, que es mejor, si económicamente rentable, separarlo del producto. El producto gana mucha más pureza y ese material primo que yo lo tendría que desechar, sería una pérdida, lo vuelvo a inyectar al reactor o en etapas anteriores, lo mezclo con materia prima virgen, fresca, y así aumento también mis rendimientos económicos. Nosotros lo vimos de esta forma, pero en la realidad, como les mostré recién, la disposición no es tanto como la que va para el parcial, sino que siempre, por ejemplo, la torre de separación, el DMF que está aquí, va a volver, y yo acá tengo el divisor, que el del divisor pasa a la chimenea, o sea, esto es purga, y lo otro lo reciclo. ¿Estamos? Entonces, tengo fracción de reciclo, como su nombre lo dice, el caudal de circulación frente al caudal total, y también me pueden llegar a consultar en un ejercicio el fracción de purga. ¿Cuánto directamente purgo? Así como tenemos la recirculación, que es volver etapas hacia atrás, tenemos derivaciones o bypass. Las mismas suceden en el sentido hacia adelante, o sea, de izquierda a derecha, siguiendo la lógica del diagrama de flujo. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, una de las opciones sería, por ejemplo, si esta torre de lavado, este absorbedor, este separador, tuviera muy buen rendimiento en cuanto a absorber todo el DMF, o sea, lo separa bastante bien del resto del aire, pero es un equipo muy chico y yo necesito muchísimo caudal para tratar. ¿Qué es lo que me podría hacer este absorbedor? Bueno, como yo tengo mucho caudal a tratar, F1 es realmente grande, acá hay una equivocación, este es un divisor y este es un mezclador. ¿Qué es lo que haría? De esta corriente realmente importante, parte la derivo, la bypasseo, ¿sí? Y solamente un tercio, un cuarto, una relación que yo puedo fijar, la meto a la torre de absorbedora o a torre de lavado. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Me lo va a separar tan bien que puedo llegar a tener un aire
que tenga el 1% solamente de MF. Un aire bastante bueno. Pero como yo tengo habilitado por la legislación ambiental hasta el 10%, y además tengo un caudal que sí o sí lo tengo que eliminar, yo mezclo este caudal F2 que había derivado, que viene al 55%, porque solamente acá hubo un divisor, insisto que debería haber un divisor. Entonces, de todo este caudal que tenía 55%, parte lo derivé y luego lo vuelvo a mezclar con este caudal que estaba solamente al 1%. Y de esa forma, tener una mezcla final del 10%, que es lo que legalmente me permitía. Entonces utilicé el separador, que tal vez es el que tenía en la unidad, en la planta, y no tener que salir a comprar otro, que tenga la capacidad para tratarme todo F1. Ese podría ser un ejemplo de derivaciones. Otros ejemplos, lo que son características organolépticas, texturas, colores, sabores, olores. Yo puedo llegar a tener un jugo que lo necesito vender concentrado, y cuando lo concentro en un separador, lo que estoy haciendo es eliminarle agua. Entonces, hay una transferencia de masa, las concentraciones con las que entro no son iguales a las que salen. Voy a eliminar esa agua. En ese caso, este no sería una unidad, una corriente de interés, sino que mi corriente de interés va a ser esta. Entonces, separo el agua y me va a quedar un jugo concentrado. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Que ese jugo haya perdido coloración, haya perdido aromas importantes, que muchas veces son compuestos orgánicos muy volátiles. Entonces, utilizo parte de mi corriente original, que tiene todas esas características, la derivo, no pasa por la unidad de tratamiento, y la vuelvo a mezclar con la corriente ya concentrada. Y de esa forma vuelvo a ganar estas características organolépticas que les comenté. Entonces, les muestro diferentes ejemplos que utilizamos en recirculación como en derivación. Y 10% entonces en la corriente de salida, que es la de la chimenea. Y la base de cálculo. ¿Hay algún valor que me esté diciendo si esto en la realidad era esa torre de 2 metros o una torre de 45 metros? ¿Hay algún dato que me dé idea de eso? ¿Que me dé idea de la dimensión o tamaño de este proceso? Es muy probable, y más es completamente seguro, que el grado de libertad, me están dando bastante mal los conectores, los grados de libertad al menos me van a dar 1 o más, ya que no tengo ninguna base de cálculo, ¿sí? Entonces vamos a seguir un poco con el ejercicio. Si ustedes se fijan, en clase anterior nosotros hemos dicho que teníamos un sistema y que a cada uno de esos sistemas le hacemos el análisis del balance de masa. A partir de ahí obtenemos los grados de libertad y vamos a saber los requerimientos, o sea, los datos que yo necesito saber para completar ese balance de masa. En la primera clase de mezcladores, todos eran de un solo equipo. Esta clase vamos a tener múltiples equipos y es lo que finalmente va al parcial. Tenemos un mezclador como equipo número 1, el separador como equipo número 2, divisor y por último el sistema global, que yo lo sé asociar con el de caja negra, o sea, sé lo que entra, sé lo que sale, pero no tiene en cuenta, ustedes fíjense bien cómo está delimitada la frontera, no tiene en cuenta todas estas corrientes que están entre medio. Nosotros habíamos dicho que la corriente era aquel flujo que entraba o salía del sistema. F5, por ejemplo, como es algo que pasa adentro, F2, F4 son unidades
o productos intermedios, no las tenemos en cuenta para el sistema global. Por eso que se asemeja al que sería el de diagramas de entradas y salidas. Entonces me paro en el mezclador y comienzo. Que entra F1 con el reciclo F5, que sale F2, balance de masa total. Ahora lo hago para cada uno de los componentes. Para el caso del DMF, el flujo parcial F1 por X11 me va a decir la masa del solvente DMF que está entrando por 1, más la masa de DMF que entra por F5, resulta la mezcla, la alimentación combinada de DMF F2 por X21. Y de manera análoga con el aire. Restricciones de composición. En el gas a tratar, que es el nombre coloquial de F1, yo debo sumar el 55% de DMF y el resto aire me deben dar 100%, fracción 1. Con el reciclo sucede lo mismo, sus concentraciones sumadas deben dar 1 y F2 de manera igual. Y para este caso no tengo ningún parámetro o determinación que me diga relaciones entre las corrientes, Fs, o relaciones entre las composiciones. No hay restricción de F. Entonces cuento cuántas variables hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variables. Y estuve viendo por ahí que del teórico, de esa introducción que está en la guía de trabajos prácticos, habían observado que el número de flujos por el número de corrientes también podía dar las variables. Para este caso sí es correcto, pero en el otro vamos a ver que eso no sucede. La multiplicación es solamente válida si yo tengo todos los compuestos independientes presentes en todas y cada uno de los flujos. Es para el único caso que me sirve. ¿Está bien? Las variables las indico de nuevo. F1 con sus dos composiciones. Ahí tenemos 3. F5 y sus dos composiciones. 6. Espero estén siguiendo el mouse. Y F2 y sus dos composiciones. 9 variables en total. Las cuento visualmente. ¿Cuántas ecuaciones? Bueno, las de balance de masa por componente son 2 y las restricciones de la ley de conservación de la masa o de totalidad de la masa, 3 más 5 ecuaciones. ¿Cuántas dimensiones me quedan? 4. Entonces, voy de vuelta. Yo tenía 9 incógnitas o variables que podían tomar cualquier tipo de valor. Pero estoy limitado porque estas variables están interrelacionadas. Entonces, x11 podía tener cualquier valor, pero si yo me voy a esta ecuación, digo no puede tener cualquier valor. En realidad, achico la solución, achico el intervalo de la solución, pensando en álgebra, y ahora en realidad x11, del menos infinito al más infinito, ahora me quedo entre 0 y 1, de acuerdo a esta ecuación. ¿Sí? Entonces lo reduje, ya no es cualquier. Y para el balance de masa total no lo tengo en cuenta porque es linealmente dependiente, ya lo demostré en la clase anterior, de la suma algebraica de estas corrientes, de estas dos ecuaciones. Como es linealmente dependiente, me modifica el determinante de este sistema de ecuaciones, pensando siempre en álgebra, entonces no es una ecuación que se tenga en cuenta. Si esto yo lo pensara como un Gauss-Jordan, esta fila yo lo sacaría. Bien, entonces, de estas 9 variables, en realidad yo como ingeniero, junto con mi grupo de colegas y con los inversores y el cliente, puedo dimensionar, o sea, darle valor solamente a 4. Por eso el número de dimensiones es 4. Y de esas 4 que yo puedo darle un valor, ya un dato lo tengo.
que seguramente me lo pasó el otro ingeniero químico que me dice, el gas a tratar tiene 55% de concentración de DMF. Las otras dos son el balance de masa por componente. Estas dos y estas tres dan las 5 ecuaciones. Solamente veo lo que pasa, el flujo que entra, o sea que atraviesa esta frontera, mezclador, y la que sale de esta frontera, mezclador. Por eso que solamente estoy en F1, F5 y F2. Lo otro no lo estoy analizando porque mi sistema solamente es el mezclador. Entonces, el grado de libertad me queda en 3. Número de dimensiones es ND, número de dimensiones 4. El único dato que tengo es 0,55. D igual a 1. Entonces, de esto me queda 4 dimensiones, 4 valores que yo podría poner como ingeniero químico. Como un dato ya lo tengo, que es cuál es la concentración de mi alimentación, de mi gas a tratar. El grado de libertad se me reduce a 3. ¿Sí? Está subespecificado. Entonces, me faltan datos para terminar de completar este balance de masa. Bueno, ¿cuáles son esos grados de libertad 3? El primero, que ya lo habíamos visto, la base de cálculo. No tengo ni mínima idea de si estoy hablando de 2 toneladas, de 50 litros o de 50 mililitros. X31 está fuera de este sistema, o sea, F3 es parte del universo, yo no lo tengo en cuenta para el mezclador. El D es el dato, lo que está en el enunciado efectivamente, y ND es el número de dimensiones, que resulta de la resta entre variables menos ecuaciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso yo les decía, uno primero las cuenta, 9 variables. Pero esas variables no pueden tener cualquier valor, o sea, no van del menos infinito al más infinito. No tienen una cantidad inmensa de soluciones, porque en realidad están interrelacionadas. Entonces yo empiezo a ver ya que las composiciones, culpa de estas ecuaciones, se me reducen entre 0 y 1, y si ya le di valor a esta, automáticamente la otra obtiene valor porque están interrelacionadas. Entonces yo no puedo, como ingeniero químico, darle cualquier tipo de valor a estas nueve variables. Porque en realidad lo que puedo yo dimensionar solamente son 4. ¿Sí? Y de esas 4 ya tengo un dato, entonces más reducido me encuentro. Por eso que los grados de libertad, yo les decía, es hasta dónde yo puedo decidir. Si el grado de libertad es 0, ya no tengo que decidir nada porque está completamente definido el sistema. ¿Qué significa grado de libertad 3? Bueno, que me faltan 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos? Bueno, la base de cálculo, podría darle un valor a F1, y la concentración después de la mezcla. Si yo digo que la concentración después de la mezcla es de un 10% de DMF, es que le incorporé mucho aire, entonces se me diluyó. ¿Se entiende? O sea, todo está interrelacionado. Si yo supiera que X21 es 10%, significa que F5 es muy rica en aire. ¿Cuáles son los 3 grados de libertad? El caudal de F1, el caudal de F5 y la concentración final de F2 o algunas de las concentraciones de F5. Si yo supiera F1, F5 y X51, F2 sale como la suma de F1 y F5, la otra concentración sale como 1 menos, y las concentraciones finales las deduzco del balance de masa, de la mezcla. Por eso que no tengo infinitos grados de libertad, sino solamente tengo 3. Con esos 3 datos, las alimentaciones y con una concentración, ya se podría resolver todo este sistema. Entonces pasamos ahora a la otra unidad de proceso, el separador. Nuevamente,
solamente me voy a centralizar en F2, que es la entrada, y que de esta entrada estoy separando, hay una transferencia de masa, mucho de MF se me está yendo para F3, y estoy despojando, por lo que voy a tener un F4 mucho más rico en aire. Hay una separación, una transferencia más, distinto del divisor. Entonces, ¿qué entra? F2. ¿Qué sale? F3 y F4. Alfa era el parámetro que habíamos leído, que decía que yo iba a separar dos terceras partes. Entonces lo dejo marcado ahí para después no olvidarme. Apenas leí el enunciado, pongo el alfa arriba del bloque. Entonces no me olvido. Hago el balance de masa por componente. DMF, todo el DMF que entra, parte se me está yendo por F3, parte por F4. En el caso del aire, nosotros hemos dicho que el solvente que recuperábamos encima está en estado líquido, mucho más fácil de separarlo del gas. El aire que entra, todo el aire que entra, F2 por X22, todo ese aire va a salir en F4, X42. Ahí también me ayuda, porque si tengo alguno de los datos, ya no importa saber F3 porque podría ir por ese camino para resolver. Restricciones de composición. Bueno, la sumatoria de estas composiciones deben dar 1. La sumatoria de X41 y X42 también debe dar 1. Y acá uno podría poner la sumatoria de X31 más X32 es igual a 1. Como X32 es 0 y ni siquiera lo estoy contando, esto como tal es una igualdad. Lo único que estoy diciendo es que X31 es igual a 1. ¿Sí? Es una igualdad, no es una ecuación. Es un dato. Si bien no está explícito en el ejercicio, me dice, yo lo que quiero obtener es solvente de DMF puro. Entonces, listo, es un dato. Y ahora, la restricción de equipo. Me voy al alfa, que la había escrito antes, cosa de no olvidármela. Y digo, lo que sale de DMF de esta unidad de separación, F3, X31, la masa por hora, por segundo, por minuto que sale de DMF, era igual a las 2/3 partes de lo que entró de DMF. No es de F2 total, es de DMF. ¿Por qué? Porque es una restricción que me colocó el ejercicio. Pudiendo despejar, me queda que alfa es un parámetro de diseño. ¿Sí? Es un parámetro que va a continuar hasta el momento que se haga el diseño químico y mecánico de esta unidad de separación. Es algo que lo identifica. Este parámetro va a identificar a la unidad, al equipo. Y por eso se le llama un parámetro de diseño. Incluso en integración 3, este alfa, ustedes lo pueden poner como si fuera una variable dentro de un sistema de ecuaciones. Entonces yo podría decir, bueno, si alfa es 2/3, ¿cuánto es mi balance de masa final? Si alfa es 3/3, igual a 1 sería, ¿cuál es mi balance de masa final? Si alfa es 0,6, hacer curvas también. Cómo va cambiando el alfa, cómo cambia la masa o cantidad de MF que obtengo. O sea, el parámetro de diseño es muy útil. Una herramienta muy utilizada para el ingeniero químico. Y voy a lo que les decía antes. En el apunte de clases dice que yo puedo multiplicar la cantidad de corrientes por composición. Yo acá tengo 3 corrientes y sumándole me quedarían 9 número de variables, pero yo en realidad tengo 8. ¿Por qué? Porque nunca tuve en cuenta el X32. En el balance de masa y energía de integración 3, o cuando nosotros ponemos la tabla en el diagrama de flujo,
les insisto, la tabla me queda armada de forma tal de que todas las composiciones, por más que no se encuentren en la corriente, van a estar, porque estoy tabulando. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, chau, a todas esas corrientes, a todos esos componentes independientes, perdón, que no se encontraban, le pongo 0. Pero para integración 2, como son pocas las variables, nosotros directamente ni siquiera lo tenemos en cuenta al momento de plantear el ejercicio. Por eso yo le decía, directamente uno lo cuenta de manera visual. 3 variables en F2, más 2, 5, más 3, 8. En este caso no tiene utilidad esa multiplicación. Las ecuaciones, nuevamente, las 2 de balance de masa. Acá solamente tengo 2 de restricción de composición, porque este era dato. Y el parámetro de diseño, la restricción del equipo. Esta restricción me obliga a que haya una relación entre el DMF F3 con el DMF que entra de F2. Por eso yo les decía que las restricciones de equipo son relaciones entre corrientes o composiciones. Bien, me quedó grado de libertad 2. ¿Cuáles son esos 2 grados de libertad? Nuevamente, la base de cálculo. Si yo supiera si F2 estamos hablando de 2 toneladas hora o de 50 millones años, y algunas de estas dos composiciones. Si yo supiera el dato de F2 y de alguna de estas dos composiciones, el resto me sale solo. Si yo estoy diseñando este separador, este parámetro es un parámetro de equipo que va a estar dentro del diseño de mi separador, lo único que me tiene que decir el cliente es que yo necesito tratar 500 litros por minuto con una concentración del tanto. Y automáticamente me sale todo el diseño de este separador. Por eso la importancia de hacer el análisis de libertad. Y se puede hacer sin datos, no hay problema que tenga datos, porque justamente lo que me intenta acusar es la cantidad de datos que necesito. Es como un paso anterior a saber realmente los datos. Y por último, me voy al divisor, que como le había dicho, la unidad separa, hay una transferencia de masa. Enriquecí F3 en DMF, que está puro, o enriquecí en aire F4. Despojé a F2 de DMF. Lo saqué, hay una transferencia de masa. En el divisor lo único que hago es parte del caudal. Lo vuelvo o lo derivo, si fuera el caso. O si tuviera reactores en serie, bueno, de toda la alimentación, un cuarto va para allá, otro cuarto y otro cuarto en cada uno de estos reactores en serie. Yo le había dicho cuando nosotros ponemos el nombre a los equipos que puede haber bomba A, bomba B, bomba C. Bueno, el divisor lo único que me hace es mandar la mitad del caudal para un lado y para el otro, o un cuarto de un caudal para una y 3/4 para el otro. Esa relación, cuánto va hacia un lado o hacia el otro, me lo dice la fracción de reciclo, que es lo que estamos intentando averiguar. Centrándome en el divisor, de F4 es lo que entra y divido F5 para un lado, F6 para el otro. Balance de masa total. Me voy al de componentes. Todo el DMF que entra, parte va para F5, parte para F6. Y del mismo modo, el aire que está entrando, parte va por un lado y parte para el otro. Con la restricción de composición, la sumatoria, como habíamos dicho en los otros equipos, siempre debe ser igual a 1. Y creo que le había dicho yo, el divisor simplemente, como su nombre lo dice, divide caudales para un lado y para el otro, pero no hay transferencia de masa. Significa que F4, si sale al 10%, F6 también está al 10%, F5 también está al 10%. Las concentraciones son exactamente iguales. Tomo
una gaseosa de 2,5 litros y reparto en tantos vasos. La solución gaseosa que está en cada uno de esos vasos es exactamente igual al líquido, a la solución que tenía en la gaseosa original. Lo único que hice es dividir. ¿Cómo lo escribo eso matemáticamente? Como restricción de equipo, el divisor tiene las concentraciones iguales. Y también son ecuaciones. Porque ahora, si yo digo que x61 es igual a 0,10, no puedo darle cualquier otro valor a las concentraciones porque están interrelacionadas. Culpa de estas ecuaciones. x62 va a ser 0,9 y esto va a ser 0,1009, 0,1090. Acá viendo en el chat, el separador justamente, como hay transferencia de masa, una corriente queda con mayor concentración que la otra. Y de esa forma, eso es porque hubo transferencia de masa. Porque las moléculas, digamos, del DMF migraron, se difundieron y digamos, hubo un transporte de masa. Entonces me quedan dos concentraciones distintas. F3 está pura, F4 tiene una concentración muy rica en aire, que incluso es del 10%. La restricción de equipo es una relación entre corrientes y es un parámetro que yo puedo especificar como ingeniero químico. Es una relación constante, por eso que yo le pongo una letra. Ustedes en química general, cuando tenemos las constantes de equilibrio de las reacciones, les ponemos las K, o de solubilidad, precipitación, le ponemos las K. Acá yo lo que le pongo letras griegas, alfa, beta, para indicar esta relación constante del DMF que sale, la masa DMF que sale, representa 2/3 partes de la que ingresó. Por eso es el parámetro. Relaciona flujos o composiciones. Número de variables, 9. 3 en cada una de las corrientes, me quedarían. ¿Cuántas ecuaciones? Acá el profe puso 6. Están bien claritas e identificadas. Pero cualquiera me podría preguntar, profe, ¿y por qué no hacemos la que está en rojo acá de aire? Si es el balance de masa por componentes y lo estamos contando en todos los otros equipos. F4, X41 sería igual, o sea, la cantidad de DMF que entra, igual al DMF que sale por ambas corrientes. Si yo a esta ecuación la dividiera en ambos términos por X41, me queda que como X41, X51, X61 son todas iguales, culpas de estas ecuaciones que tengo acá abajo, simplifico y de esta ecuación sale que F4 es igual a F5 más F6. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, la ecuación 1 en color verde. Si me voy a la de abajo, que está en color rojo, hago el mismo procedimiento, nada más que en vez de dividir por la concentración de DMF, divido por la concentración de aire. Si se fijan, análogamente, nuevamente las podría simplificar, porque las concentraciones son iguales. Porque no me es relevante que el DMF que entró sea igual y que sea por los dos lados, no una información. Estas tres ecuaciones me están dando la misma información, que F4 es igual a F5 más F6. ¿Por qué? Porque las concentraciones son iguales. Entonces acá está la demostración teórica matemática, si se quisiera decir, de que estas tres ecuaciones son linealmente dependientes. Como son linealmente dependientes, si yo me fuera un Gauss-Jordan o alguna de las herramientas que me enseñaron en álgebra, para hacer la simplificación de este sistema de ecuaciones, y estas dos filas las eliminaría porque las tres me están diciendo exactamente lo mismo. Con otras palabras tal vez, pero me están diciendo exactamente lo mismo. Que F4 es igual a F5 más F6. Esto siempre pasa en el divisor. Es una característica del divisor.
y les va a quedar bien acá. Esto yo siempre lo hago en el pizarrón, los chicos empiezan a sacar fotos. No tengo muchos colores en el pizarrón. En cambio acá con la diapositiva va a quedar bien, bien clarito, lo van a poder volver a leer. Está bastante bueno. Ahora me voy a las restricciones de composición. Nosotros hemos dicho, la suma sí o sí debes dar el 100%. Pero nuevamente me sucede algo similar. x41 más x42 me debe dar el 100%. Y es lógico. Si este es 10, este tiene que ser 90 indiscutiblemente. Me voy a la otra de abajo. Si reemplazo 5,1 por 4,1 y 5,2 por 4,2, o sea, las reemplazo porque son exactamente iguales, vuelvo a tener la misma ecuación. Y con 6 vuelvo a tener la misma ecuación. Voy de nuevo. Como esto es un divisor y esto es una característica que identifica a los divisores, como las concentraciones son iguales, decir que el 10% más el 90 deben dar 100, con que lo diga en uno solo, automáticamente se me va a replicar en todas las bifurcaciones o divisiones que salen de este divisor. No quiero repetir muchas veces para el divisor. ¿Sí? Por ende, también son linealmente dependientes. ¿Cuáles son las ecuaciones que realmente me describen el divisor? Esta ecuación que me dice F4 entra, sale F5, sale F6. Que la sumatoria debe ser el 100%, y por ende, si pasa el 100% acá, tiene que pasar en todas. Y que para que eso suceda es porque las concentraciones son iguales. Entonces esas son las ecuaciones que me están describiendo a este sistema divisor. Entonces ahí también identificadas, son 6 ecuaciones, tengo grado de libertad 3, y tengo un dato, que es el que me pide la legislación, que tiene que salir al 10%. Entonces no puede ser cualquier valor el que le dé a estas concentraciones de salida, sino que ya le tengo un dato. Me vuelve a restringir. Grado de libertad 2. ¿Qué significa grado de libertad 2? Bueno, saber el valor de F4, y de esto, ¿cuánto voy a recircular? Entonces, si sé F5 y F4, automáticamente me quedaría descrito, completamente definido este divisor. Por eso la libertad es igual a 2. Necesito saber F4, necesito saber F5 o F6. Si sé cuánto reciclo, el resto va a ser la purga. Si sé cuánto purgo, el resto va a ser el reciclo. Y para concluir, me voy al sistema global. Y digo, entra F1 a este sistema global y sale el DMF puro y el aire ya tratado. O sea, me pierdo de todas las unidades intermedias, de todos los productos o flujos intermedios. Directamente me voy bien, bien lejos, como una caja negra. Entra, no me importa cuánto creo que pasa entre medio, sale el aire tratado con un 10% de DMF y recupero el solvente puro de DMF en F3. Balance de masa por componente, las sumatorias debe dar 1. Acá debe dar 1, pero ya es dato. Acá debe dar 1. La masa de DMF que entra, la masa que sale, la masa que sale. El aire, todo el aire que entró como gas a tratar, sale directamente por F6. ¿Por qué? Porque F3 es puro. Bien, ahí lo que les comentaba recién, que X31 es dato. Y como restricción de equipo, mucho ojo en esta parte, la restricción de alfa, por eso que la pongo acá, es entre F3, que va a ser 2/3 partes o 2/3 partes de F2. Bien, como F2 es una corriente intermedia que está dentro del sistema global, la puedo tener en cuenta porque estoy pensando en este sistema que está delimitado en color azul.
Entonces F2 pierde sentido para este análisis y entonces para este análisis solamente en el sistema global no tiene sentido hablar de una restricción de equipo. No existe. ¿Por qué? Porque no hay relaciones entre F1, que une las corrientes, F3 o F6, o algunas de sus composiciones. Bien. Habíamos quedado en el sistema global. Les dije, bueno, la restricción de equipo, como influye a F2 y F2 no está contemplada por el sistema que estamos analizando, no lo tenemos en cuenta. Solamente lo vamos a tener en cuenta en el separador, en donde entran en juego las dos, F2 y F3. Entonces, ¿cuáles son las variables? Insisto nuevamente, la formulita sirve si yo tengo todos los componentes independientes, como acá x32 no lo tuve en cuenta, directamente cuento 3 de F1, F6 también tengo 3 y en F3 tengo solamente 2. Entonces variables 8. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las típicas, en esto no hay nada nuevo. Los balances de masa por componente y las restricciones, teniendo en cuenta que x31 es dato. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos el sistema global, esto queda resumido a una única unidad que la podríamos considerar como un separador. O sea, está entrando DMF 55 y tengo DMF purificado por un lado y aire con un poco de residuo del 10%. Entonces las ecuaciones que ustedes están viendo son muy similares a las ecuaciones que describen a la unidad de purificación, que también es un separador. De estas 4 dimensiones, que serían el DMF que ingresa, caudal con su concentración, y la caudal que sale con su concentración, si CF6 por resta CF3, y si su concentración es la otra variable. De esas 4 dimensiones, se no pueden tomar cualquier valor porque tengo 3 datos. ¿Cuáles son esos datos? Que DMF sale puro, que la concentración en el efluente gaseoso en el que voy a disponer por la chimenea tiene que ser sí o sí del 10% y que el gas a tratar es del 55%. Grado de libertad, entonces me queda uno nuevamente subespecificado porque lo que me está faltando en este ejercicio es la base de cálculo. En ningún momento sé si estoy hablando de 100 litros de aire o de 4 metros cúbicos. Entonces yo les muestro este cuadrito. Les pido que lo usen mucho en clase porque me ayuda a tener como un camino, una ruta de decisiones. El mezclador me había quedado con grado de libertad 3. O sea, todavía tengo que restringir 3 especificaciones. Separador solamente 2, divisor 2, y en el sistema global, que lo podemos asemejar o resumir en un separador único, es 1. Entonces, ¿por dónde van a empezar ustedes? Por el sistema global, a ir resolviendo las ecuaciones, definiendo una base de cálculo, que puede ser arbitrariamente cualquier número de los números reales. Nosotros, por una cuestión de redondeo y que sea fácil el acceso, matemáticamente hablando, nosotros decimos, bueno, F1 pueden ser 100 kilogramos hora, 1000 kilogramos hora, de forma que me den todos números así bastante redondos. ¿Bien? Si yo tomo el sistema global y defino F1, sin querer, al mezclador también le estoy aportando todo dato. ¿Cuál es F1? Si yo me pongo en la unidad de separación con
en el global, con F1 puedo sacar F6 y F3. F3 me va a aportar datos a el sistema separación, unidad de purificación. Hemos dicho que F3 además era 2/3 partes de F2. Entonces ya puedo saber F2 y de esa forma ir obteniendo todo el balance de masa. Por eso que vuelvo a insistir en esta tabla, porque me va a decir exactamente por dónde tengo que empezar a resolver, que va a ser el global, y que lo último que voy a resolver va a ser el mezclador, porque es donde más cabos sueltos tengo. Lo otro interesante es que si uno solamente se centra en el mezclador, pensaría que todavía hay muchas cosas por resolver, que tiene que hablar con el cliente sobre los caudales que quiere tratar de F1. Nosotros como ingenieros tendríamos que decidir realmente cuál va a ser la fracción de preciclo para definir F5 en función de nuestra experiencia, de la tecnología, de cómo está este mezclador, de la capacidad que tiene esta unidad de purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ahora el mezclador nos damos cuenta que está inmerso en un sistema mucho más complejo, en realidad no hay que tomar tantas decisiones, porque solamente con definir cuántos kilos por hora de aire tengo que tratar, solamente con definir eso, automáticamente me queda definido todo el balance de masa de cada uno de los equipos. Entonces empezamos a resolver. ¿Con qué? Lo más sencillo son las composiciones. Bien, 0,45 para el efluente gaseoso que va a salir por chimenea, 90% es aire, y defino mi base de cálculo. Entonces yo pongo 100 kilogramos, simplemente para redondear, y digo, como todo el aire que entra por F1, de acuerdo al sistema global, marcado en color azul, como todo el aire que entra por F1 va a salir por F6, y sé la concentración, fácilmente F6 es 50 kilogramos hora. Nuevamente, por el sistema global, si entraron 100 kilos de gas a tratar y salen 50 por F6, los otros 50 entonces son F3. Y ahí voy completando. Remarco que mi situación inicial, en donde no tenía todos los datos, en donde no había empezado a resolver, es lo que está en color negro. Y esa situación inicial, que es la misma con la que se van a enfrentar ustedes para su trabajo práctico, es la que realmente me va a decir, mediante el análisis del grado de libertad, cuáles son las especificaciones y en dónde, cuáles van a ser los parámetros en donde me tengo que centralizar. En este caso, solamente con saber cuánto caudal de gas a tratar, me queda definido todo. Porque muchos me consultaban, profe, no encuentro datos, es información privada de las plantas, de las empresas, entonces son muy difíciles de conseguir. ¿Qué hago? No hay problema, se puede poner el grado de libertad 1, 2, 3. ¿Bien? Ahora, el divisor tenía grado de libertad 2, como yo ahora definí F6 completamente, puedo empezar a resolver. Lo primero es que las concentraciones son todas iguales, porque eso me dicen las ecuaciones del divisor. Me voy a la unidad de purificación. Ahí podría haber resuelto F5, pero todavía no sé cuánto es lo que reciclo. Por eso que todavía no puedo sacar F5. Y si ustedes se fijan, F5 también está ligado con el mezclador, por eso que todavía estoy como un poco atorado en ese sentido. Pero sí sé esta restricción, que el DMF que sale por F3, que es 50 kilos por hora, eran las 2/3 partes del DMF que había entrado. Entonces, flujo parcial F minúscula 2,1, que está desarrollada de esta forma, F2 mayúscula por X22, 2,1, es igual a 75 kilos por hora. ¿Sí? Si el DMF aquí presente, no F2 total, sino solamente DMF presente,
entró 75, salen 50 por aquí, 25 van a corresponder a los que se van al divisor. De esos 25, como yo sé que representan el 10% de F4, entonces F4 se convierte en 250 kilos por hora. Y ahí lo haré. Y ahora sí me vuelvo al divisor, que lo tengo mucho más definido, y digo, bueno, si a la chimenea se me van 50, por ende F5 son 200 kilogramos hora. Y ahora sí planteo la fracción de reciclo diciendo que del total del aire que yo podría haber eliminado por la chimenea, porque lo cumple efectivamente, que tiene el 10% de DMF, yo voy a recircular 200 para hacer que el separador, en vez de recibir 55% de golpe, va a recibir mucho menos, y se me genera esto que también es un parámetro de diseño. Podría ser incluso una restricción de equipo, en donde de antemano yo decir, el divisor me va a recircular tanto por ciento, o vamos a purgar tanto por ciento. ¿Bien? Podría incluso ser un parámetro de... Y ahí me queda definida la fracción de reciclo. Lo que quería mostrar es que este parámetro que nosotros decimos fracción de reciclo, de acuerdo a las especificaciones, a los cálculos que nos den, los podemos cambiar a través de la válvula. Entonces con esta válvula, si yo la cierro por completo, no me va a entrar nada de gas. Directamente todo el 55% se va a tratar y lo voy a llevar a la chimenea. Y puedo permitir, sino ir diluyendo este gas. ¿Qué es lo que yo les decía en el arranque? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el arranque? Para no tirar tantos efluentes a la atmósfera, cierro completamente acá, recirculo un poquito, recirculo, hasta que llegue todo el régimen y largo con el 10%. Bien. Acá sucede lo mismo, ustedes van viendo que tengo distintas válvulas como para manejar esta fracción de reciclo o fracción de purga, que están completamente dependientes una de la otra. Así que bueno, chicos, ahora quedo abierto a cualquier tipo de consulta que me quieran hacer. Y nuevamente, darle gracias por este ratito. Bueno, primero una consulta que me dice Luciano. F2 lo obtuve del parámetro de equipo como F3, que era la cantidad de DMF que salía. Era igual al 2/3 del DMF que entraba. Yo a partir de ahí pude sacar la relación con F2. Pero no F2 completa, sino solamente la cantidad de DMF. O sea, F2 por X21, que me dio 75 kilogramos hora. Después, sabiendo que F5 son 200, entraban 100 más 200 de F5, F2 como flujo total, F2, que es la alimentación combinada, me quedaría en 300 kilogramos por hora. Me voy a otro, dice Gaby Muñoz. Como yo le había dicho, nosotros ponemos arbitrariamente el nombre de cada uno de los componentes independientes. Las buenas prácticas ingenieriles dicen colocarlos en orden de cómo aparecen en el diagrama de flujo. Si yo dije que mi componente independiente 1 es agua y vos dijiste que el componente independiente 1 es aire, automáticamente te van a dar al revés en cuanto a que X31 y X32 van a estar dados vuelta. Pero eso es solamente por nomenclatura, no hay problema. Mientras que te den los resultados, está todo perfecto. Me voy al divisor. En el caso del divisor, lo que les hice hincapié es que el balance de masa por componentes
Las tres ecuaciones me están diciendo exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo lo demuestro eso yo matemáticamente? De esta forma. Si yo cada uno de los miembros lo dividiera por x4,1, me quedaría esta ecuación, que es exactamente que la de balance de masa total. Y si me paro en el balance de masa por componente del aire, digo el aire que entra igual al que sale en la purga y lo que reciclo. Si divido por x42, nuevamente me queda la ecuación de balance de masa total. O sea, lo que les estoy mostrando es que estas ecuaciones interrelacionadas con estas, matemáticamente, a través del álgebra, obtengo la misma ecuación haciéndolo de una forma u otra. Entonces son linealmente dependientes. Las tres ecuaciones me están diciendo lo mismo. Me están dando la misma relación. Entonces, para yo encontrar esta solución que yo les decía en este campo vectorial que puede tener 4 o 5 dimensiones, para encontrar una única solución, este intervalo bien acotadito a un único punto del campo vectorial, estas tres me estarían dando las mismas interrelaciones. Entonces no me sirve contarlas a las tres, solamente la cuento por única vez. Y en el divisor simplemente como lo que hace es dividir, o sea, digo, tengo el envase de coca y lo sirvo en distintos vasos, lo único que hice es dividir ese volumen grande en volúmenes más chiquitos, pero la concentración, las sustancias químicas que definen a esta solución coca es exactamente igual en todos. O sea, sus concentraciones son iguales. De ahí que la restricción de equipo me dice que x41 es igual a x51. x41 es igual a x51. El ejercicio 5 mezcladores. Bien, gramo mol. La unidad de sistemas internacionales, y esto repasando un poquito con integración 1, es el mol. ¿Qué es lo que sucede? En muchas tesis o en muchas patentes, los ingenieros o la gente de laboratorio, los licenciados en química, tienen la costumbre, en vez de poner mol, poner gramo mol para hacer hincapié que todos sus cálculos los hicieron en moles a partir de el peso molecular expresado en gramos dividido mol, o sea, en gramos por mol. La unidad gramo-mol, G-M-O-L, gramo-mol, es lo mismo que moles, exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de moles. 1000 gramo-mol o 1000 moles es exactamente lo mismo. Que después, si yo estoy en el sistema internacional que usamos nosotros, lo vamos a multiplicar por el peso molecular y entonces me va a quedar en gramos. O sea, paso de moles a gramos. Si estoy en el caso de las libras, pasaría de libra-mol a mol, pero gramo-mol es exactamente lo mismo que mol. Entonces, si ustedes suman 1000 gramo-mol más 10 gramo-mol, esas fracciones que me van a quedar ahí van a ser fracciones molares. La fracción másica, W, es la que tienen que averiguar. O sea, el 0,99 es fracción molar.